neuroprotección, como ya lo dijo la maestra que me presentó, pues la verdad es que es un tema bastante amplio. Cuando me lo dieron, me quedé así como que, pues, ¿por dónde empiezo? Porque realmente cada una de las cosas que se realiza para la neuroprotección, sobre todo en el recién nacido pretérmino, pues la verdad es que es demasiado amplia. Tengo la certeza de que cada una de esas acciones llevaría capacitaciones de semanas, talleres para poder dominar esto. Pero bueno, espero que de la plática se lleven algo bueno, que podamos aprender algo y llevarlo a nuestras unidades, porque de nada sirve que quede en la teoría cuando en las unidades se realiza otra cosa completamente diferente. Es bien sabido que en el país no hay unidades que tengan ninguno de estos protocolos para el manejo de estos recién nacidos y como dijeron, pues la sobrevida cada vez es mayor y así como disminuimos la mortalidad en este tipo de población, pues también aumentamos la morbilidad, ¿no? Vamos a comenzar. Aquí, Maestra, ¿nos ayudaría a poner en modo de presentación? ya, Perfecto, ¿sí? gracias. Pues esta es una pequeña agenda de lo que vamos a ver a lo largo de la charla, algo de estadísticas sobre los nacimientos prematuros, el manejo prenatal que se da, el manejo perinatal y el manejo hospitalario, que sin duda es en lo que me voy a enfocar, ya que en el manejo hospitalario, esa sí es, como decían, hay muchos manejos en la neuroprotección que es una indicación médica, pero el manejo hospitalario, el manejo que ya se da dentro de las unidades, completamente es una gestión del cuidado de enfermería. Es de nosotras gestionar todas esas acciones. Y con esto quiero que a lo largo de la charla cada una de nosotras reflexionemos qué estamos haciendo en las unidades y si no estamos haciendo así, gestionar con los de arriba todos los recursos necesarios para que se haga. Ya después, a lo largo de que avance la charla, vamos a ver que el cuidado neonatal, y siempre lo he dicho, que es de las cosas más nobles que existe. Entonces, cada uno vamos reflexionando en nuestras unidades qué nos hace falta para poder implementar esto. Pues una breve introducción de lo que es, de las cifras que hay para recién nacidos pretérminos. Sabemos que 1 de cada 10 recién nacidos nace de manera prematura, es decir, que nace antes de las 37 semanas de gestación. También en esta plática de neuroprotección se enfoca a aquellos de bajo peso al nacimiento, es decir, aquellos que pesan menos de 2,5 kilos, pero todos estos cuidados también se enfocan en los menores de 1,500 gramos, ¿no? Según las estadísticas, nos dice que de estos recién nacidos que nacen de manera prematura, el 5 al 10% va a cursar parálisis cerebral grave, demostrado con resonancia magnética asociada a leucomalacia periventricular de manera quística y hemorragia intraventricular grado 3 y grado 4. Del 10 al 15% va a tener lesiones moderadas como limitaciones funcionales, limitaciones cognitivas, déficit motor, y del 30 al 40% va a tener dificultades para alcanzar logros académicos y alteraciones de la conducta. Esto es importante porque deberíamos de plantearnos, no solamente queremos sacar de las unidades neonatales recién nacidos vivos, sino recién nacidos funcionales. Este es un breve panorama de la prematurez que hay en el país, en México. Dice que cada año nacen alrededor de 200,000 bebés de forma prematura y esto representa entre el 8 y el 10% del total de nacimientos de todo el mundo. Y pues la gráfica de abajo, esta es pues por estados donde hay más prematurez. Se sabe pues que mientras mayor población tenemos, mayor riesgo de que haya partos pretérmino y pues el estado con mayor, la ciudad con mayores es Aguascalientes, y esto posiciona la prematurez como una de las principales causas de morbilidad y mortalidad neonatal en el país. Sabemos que las muertes en menores de 5 años, la principal causa es el nacimiento pretérmino. Y pues como nuestra plática se enfoca en neuroprotección, aquí vemos un poquito de lo que es el cerebro del prematuro. Nosotros tenemos una sobrevida ahorita en países de primer mundo, está como alrededor de las 20 semanas de gestación, demasiado pequeños. En el país está alrededor de las 26 semanas de gestación. Vemos aquí el desarrollo del cerebro y nuestros bebés
prácticamente están haciendo en esta etapa, en la etapa en la que el cerebro no está maduro y está iniciando toda esa replicación celular, toda esa maduración neuronal para poder llegar al cerebro que tiene un bebé de término. Y pues todos estos cambios que vemos aquí, la inmadurez extrema del sistema nervioso central, todos estos cambios ocurren o deberían de ocurrir en el recién nacido dentro del vientre de su madre, la sinaptogénesis, la mielinización de la acción de las neuronas, el plegamiento cortical, la surcación para llegar a este cerebro de término, y entonces nuestros cuidados van a estar enfocados a que este cerebro que está ya en un ambiente hostil, porque aunque las unidades de cuidados intensivos neonatales tenemos cada vez más tecnología, la verdad es que seguimos siendo un ambiente hostil porque jamás vamos a igualar el vientre de la madre por la cantidad de estímulos que se tiene. Aquí en esta imagen podemos ver toda la replicación de neuronas que se hacen a través del tiempo. Vean en un recién nacido de término cuántas tiene, comparado con un bebé de 24 meses, que es cuando se alcanza, que es cuando crece más, de manera más rápida el cerebro. Queremos que con los cuidados centrados o con la neuroprotección, los cuidados centrados en el desarrollo, la neuroprotección, este recién nacido tenga este mismo patrón de crecimiento de neuronas para llegar a esto. Ya hay mucha bibliografía que te dice que el hecho de ser prematuro te va a dar ese bebé va a poder utilizar solamente el 70% de su capacidad cerebral por todo el ambiente, todas las injurias que sufre dentro de una unidad neonatal. Entonces a ese 30% que ya le limitamos que ya limitó su vida por nacer prematuro, pues no hay que sumarle más factores. ¿En qué nos centramos más? En la morbilidad neurológica en el recién nacido prematuro. Aquí vemos un ojo. Esto es lo que vemos. A través de los ultrasonidos transfontanelares vemos la lesión y las principales es la hemorragia intraventricular y la lesión de la sustancia blanca. Se dice que las primeras 24 horas son críticas en los prematuros para desarrollar hemorragias intraventriculares y el 90% de esa hemorragia se va a dar las primeras 72 horas. Entonces, en esas 72 horas son cruciales para yo cuidar mi cerebro y que no aparezcan ese tipo de hemorragias. Y otra es la lesión de la sustancia blanca. Aquí les puse una imagen que es una neurona con su axón y su mielina, que recordemos que el axón es como ese bracito de la neurona que me va a ayudar a que ella haga sinapsis o conexión con otra neurona, y la mielina es esa sustancia que lo recubre y que me va a ayudar a llevar el estímulo más rápido hacia el cerebro, ¿no? Entonces, cuando la dañamos, estamos dañando todas las neuronas, y se acuerdan de la imagen anterior, toda la replicación neuronal que se veía, no va a llegar a eso. Entonces, las lesiones de la sustancia blanca son bien, pero bien importantes para no llegar a una leucomalacia. Y esto es, como les puse ahí un ojito, eso es nada más la punta del iceberg en la morbilidad neurológica del prematuro, es lo que podemos ver. Pero existe otra parte que aquí se los puse con signo de pregunta, que es la morbilidad subaguda, aquella que nosotros causamos con el manejo dentro de las unidades neonatales y que está bien velada. Todos sabemos que les hace daño, que podemos dañar el cerebro, y que no lo hacemos, entiendo, y eso me queda claro, que no lo hacemos con esa intención, que lo hacemos con el hecho de salvar la vida, priorizamos la vida antes que el confort, que antes que el dolor y todo, pero eso no quiere decir que no dañe el cerebro de ese bebé y no vaya a dañar la sustancia blanca, que recordemos que está en etapa crítica de crecimiento, y eso pues se va a deber al manejo respiratorio incorrecto, inestabilidad hemodinámicas, que si tiene la presión alta, que si de repente el manejo del microambiente y el manejo del macroambiente es una cosa importantísima para la modulación y para la replicación neuronal. La falta de integración en la familia, ahorita lo vamos a ver por qué. El manejo del macroambiente, como ya se los decía, ahorita también lo vamos a ver. La disrupción del sueño, lactancia materna, y todo esto nos va a causar un daño al cerebro que, como ya dije, y tal vez lo diga a través de toda la charla, está en constante crecimiento.
Esta es una imagen que me robé de la Fundación N, fue hecha por el doctor García Alix, que la verdad es que es como muy representativa de todo esto que vivió el prematuro dentro de las unidades neonatales. Tal vez de repente nace, nosotros lo vemos estable y de repente ya tiene dificultad respiratoria, ya se me infectó, enterocolitis, hemorragia intraventricular, y todo esto va a ser todo este camino de subidas y bajadas del prematuro a través de su internamiento hasta el alta, que cada una de esas cosas que va apareciendo me va a dañar la sustancia blanca de ese cerebro que está en crecimiento. Y entonces todos estos problemas que son múltiples, o sea, en el prematuro si se me descompone una cosa, se me descompone, siempre digo, se descompone una cosa y él se descompone todo, porque es todo nada con ellos. Son pacientes sumamente complejos. A la gente que coordino siempre les digo, son pacientes de subespecialidad y yo creo que si existiera otra, estarían dentro de esa clasificación por la complejidad de todo esto que vive el prematuro, y entonces lo convierte en esto que es una montaña rusa de que nace hasta que se vea de alta. Entonces, toda esta complejidad de cuidados, pues, ¿qué necesita? La mejor evidencia científica. Necesitamos que la atención de estos bebés, el cuidado de estos bebés, se base en evidencia científica comprobada y no en usos y costumbres. Siempre lo he dicho, tenemos que adaptar la atención de este prematuro, la tenemos que adaptar a las necesidades de él, no a las necesidades de mi equipo de salud, no a las necesidades del personal. Siempre atender con evidencia científica. Tenemos que tener habilidades clínicas, habilidades técnicas y habilidades humanísticas. No se queda en el hecho de pensar que yo sé, porque siempre lo he hecho así. La enfermería, al igual que todas las ciencias de la salud, son ciencias que tenemos que estarnos capacitando día a día, día a día. Lo que yo
Una disculpa de antemano, estamos teniendo unos problemas técnicos, pero estamos tratando de resolver con la ponente para que se vuelva a conectar. Denos unos minutos, por favor.
Hola, muy buenas noches. Pues estamos teniendo problemas técnicos. Espero que nos reconectemos en breve. Eh, y bien comentaban en el chat, pues que es un tema súper excelente y de gran importancia porque pues nos hemos enfocado durante muchos años a cuidar a los bebés, a salvarles la vida, pero pues como nos comentaba ahorita la compañera al inicio, pues la verdad es que vamos dejando secuelas en un cerebro que está inmaduro, con el que vamos aprendiendo apenas a saber en qué condiciones están. Entonces, de ahí la importancia que eligiéramos este tema para eh, de las primeras sesiones que tenemos. Em, Está con nosotros ahorita mientras se integra la compañera, nuestra ponente de este mes, está con nosotros, Paula, que está coordinando esta sesión. Y pues nos gustaría que nos compartieras mientras ella regresa un poco sobre cómo es el trabajo de los neonatos. Ay, volvió. Listo, pues bueno, continúa, Carolina. Ah, se ve mi presentación. Bueno, no sé si me veo. Sí, ¿Sí se sí, ve? te vemos. ¿Sí se Es, ve? Ah, ok. ahora si quieres volver a compartir. Ay, una disculpa. ¿Mande? ¿Ya? ¿Se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Ah, ok. Bueno, una disculpa, vivo en un rancho y cada rato se va la luz aquí por la casa. Voy a estar con unas velas, pero si se deja de compartir, por favor me avisan. Y pues bueno, continúo donde me quedé. Entonces, todos tenemos que estar preparados, como les decía, tener las mejores herramientas para atender a estos bebés de alta complejidad y sobre todo el último punto, ser un equipo interdisciplinario. Siempre les digo, es un todo o nada. Yo podré ser la mejor enfermera, pero si desde el momento, desde la etapa prenatal, no atendemos a esa madre gestante, después cuando se recibe el bebé, no hay un equipo de reanimación bien preparado. De hecho, tendría que haber un equipo súper capacitado en transporte neonatal, llega dentro de la UCI, o sea, de nada sirve que en la UCI se le cuide porque puede daño en el cerebro. Entonces, de esa señora ya lleve una atención anticipándonos en que puede haber algún problema, pero siempre en equipo. Todos somos uno y las acciones que hagamos todos van a repercutir en ese cerebro que está en desarrollo. Entonces, ya viendo todo esto que le puede pasar al prematuro hasta porque lo veamos feo, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para prevenir eso y para tener los mejores resultados en este tipo de población? Pues bueno, uno es como les decía, la neuroprotección que le vamos a dar en la etapa prenatal. Yo siempre menciono los derechos que tiene el paciente que estamos atendiendo. El hecho de que no sepamos sus derechos, eso ya es una violación a los derechos. Y pues, bueno, el derecho
hecho, no el prematuro es no nacer prematuro, ¿verdad? Entonces, con esto, um, con esto, esta tendría que ser el gold estándar para todos. Un buen control prenatal en todas las embarazadas. De hecho, es uno de los programas prioritarios en prevenir el parto prematuro, un buen control prenatal, educar a toda la familia sobre las complicaciones de un parto prematuro, educar a toda la familia para que lleven un buen control prenatal. Ay, me están diciendo que no se ve la presentación. ¿La puedes volver a compartir en el Zoom? Volverla a cargar. Ahí voy. A ver, ¿ya? Sí, nada más ponla en modo de presentación y listo. Ahí está. ¿Ya? Perfecto. Ok, gracias. Pues continúo la neuroprotección prenatal, el prevenir los partos prematuros, que debería ser el gold estándar de oro, es uno de los programas prioritarios ahorita a nivel mundial. La educación a la familia sobre los riesgos del parto prematuro, los esteroides prenatales, que ahorita es el gold de atención dentro de las unidades, o el estándar de atención que debería de ser el prevenir los partos pretérmino, y el sulfato de magnesio. Me voy un poquito más rápido por los inconvenientes que hubo. Dentro de la neuroprotección perinatal, tenemos nacer en un lugar especializado, que es uno de los derechos del prematuro, nacer en un lugar que tenga equipo especializado, tanto humano como en infraestructura, tener equipos de reanimación ya bien coordinados, preparados para atender este tipo de pacientes, no preparados para atender a un recién nacido sano, preparados para atender a recién nacidos prematuros. El pinzamiento tardío del cordón, que también ya está más que descrito en la reanimación neonatal, la eritropoyetina, la termorregulación, que en todos los manuales de reanimación neonatal está como punto número 1, mantener la termorregulación, la bolsa de polietileno para poder meter al bebé una vez que nazca y guardar la termorregulación y la humedad que necesita este tipo de pacientes, y un traslado seguro a la unidad donde vaya a estar, ya sea una unidad de cuidados intensivos, una unidad de cuidados intermedios, un cunero patológico, donde vaya a estar ese bebé. Tiene que tener un equipo bien capacitado para traslado seguro del recién nacido pretérmino. Y bueno, esta es una pequeña, unas imágenes que me gusta mucho para que nos demos cuenta cómo es de rápido el crecimiento de ese cerebro en el recién nacido pretérmino. Cada segundo se están formando miles de millones de neuronas, y eso, como en la primera imagen que vemos de un Lego, me va a dar nada más piezas simples. Cuando nace mi bebé, ay, cuando nace mi bebé, nace con esta capacidad de replicar millones de neuronas, y cada segundo se van formando nuevas conexiones. Es decir, que mientras más cuida el cerebro, se van a ir agregando más piezas y me van a dar la imagen
me van a dar la imagen de abajo. Y eso solamente me va a dar funciones simples dentro de ese neurodesarrollo que yo quiero que tenga mi bebé. Pero si yo cuido más ese cerebro, hago que dentro del ambiente hostil tenga esa replicación celular y ese mismo crecimiento del cerebro, me va a dar la imagen de abajo, circuitos y funciones complejas que me van a permitir que mi bebé sea un niño sano y funcional con las limitantes que tiene ya el ser prematuro al mundo exterior. Y eso es lo que yo quiero sacar, circuitos complejos que me puedan dar a un niño con plasticidad cerebral, que tenga la menos morbilidad que se pueda, que sea un ser que se pueda reintegrar a la sociedad como cualquier otro bebé. Entonces, en la imagen de arriba vemos cómo se va desarrollando las conexiones neuronales en un ambiente normal. Y a un lado vemos cómo se van desarrollando en un ambiente de estrés, que sería aquellas unidades que no cuidamos bien todas estas cuestiones. Entonces, las experiencias tempranas que tiene el bebé cuando nace van a afectar para siempre no solamente la función, sino también la arquitectura del cerebro, y eso va a impactar toda su vida en el aprendizaje, en el comportamiento y en toda la salud que tiene a futuro. Y esto no nada más es un problema para la familia, esto es un problema de toda la sociedad porque se van convirtiendo en problemas de salud, ¿no? Y la estimulación externa en este cerebro que está en rápido crecimiento pues puede influir la importancia de los cuidados centrados en el desarrollo. Esta teoría sinactiva, todo el personal que está capacitados en teoría sinactiva, es decir, aquella que nos dice y que nos marca la pauta en qué estación va mi bebé para yo poder ver el comportamiento que tiene. La teoría sinactiva nos dice que el bebé pasa por a la etapa en, en el momento de su desarrollo va madurando y va pasando por estos subsistemas, el autónomo que regula las funciones vitales de oxígeno, mientras más madura mi hijo, pasa al subsistema motor, es decir, ya dominó el sistema autónomo, pasa al sistema motor donde me va a controlar la postura, el tono muscular, la posición, después pasa a un estado funcional, que es el estado de sueño o el estado de vigilia, aquel en el que mi bebé ya va a tener ese ciclo en el que y interactuar conmigo y la interacción o la atención, es decir, el recién nacido de término que yo luego le hago un estímulo y ya puede interactuar con el medio ambiente, con su cuidador principal, con sus padres. Pero entonces, mientras más crezca y madure mi bebé, va a tener la capacidad de regular cada uno de estos sistemas y va a llegar a lo que le conocemos como un sistema de autorregulación. Es decir, mi bebé no se va a desaturar, no se va a poner hipertenso, no le va a aumentar la frecuencia respiratoria, porque tiene la capacidad de autorregularse, es decir, de calmarse y el reaccionar al estímulo que yo le estoy haciendo. Mientras menos edad gestacional tiene, pues es incapaz de hacer esto. Y todo el personal que atendemos neonatos tenemos que estar capacitados en este tipo de teorías. Bueno, me voy a centrar ahorita en este modelo de atención integral al desarrollo neonatal, que marca que la neuroprotección son todas aquellas estrategias que me van a impedir que haya una muerte de las células neuronales. Entonces, las estrategias neuroprotectoras son todas aquellas acciones o intervenciones que yo voy a hacer para apoyar a que ese cerebro siga creciendo de la manera normal que lo haría en el vientre de su mamá, o ayudar a que ese cerebro que ya está dañado, esa célula que ya está dañada, se recupere y ya no sigan muriendo más tipo de células, más número de células, y en eso haga nuevas conexiones nerviosas para que ese bebé le vaya bien en la función una vez en el ambiente fuera del hospital o en la casa, cuando se reintegre a la sociedad, ¿no? Entonces, pero hay un derecho del recién nacido. El recién nacido, independientemente de la edad gestacional que tenga,
merece los mismos cuidados neuroprotectores durante todo su tiempo de hospitalización. Este es el modelo de atención integral al desarrollo neonatal. Fue escrito por la doctora Leslie. Utiliza intervenciones neuroprotectoras como estrategias para apoyar conexiones nerviosas, para promover un buen desarrollo neurológico, físico, emocional y para prevenir discapacidades, y simbolizada con una flor de loto, donde el centro o el cuidador principal, que cuando somos unidades cerradas que no tienen horarios de visita, en este caso sería el personal que interactúa con el recién nacido, que lo ideal es que sea la madre y el recién nacido sobre su pecho, y cada uno de los cuidados que yo tengo que hacer para lograr esto que dice aquí, un ambiente de curación. Y ya después tiene 6 hojitas que le decimos flor de loto, en la que dice que esta teoría, que si yo cuido cada uno de esos pétalos, voy a garantizar que ese cerebro que ya sufrió la injuria de nacer prematuro se va a desarrollar de manera normal. Entonces, ¿qué es el ambiente de curación? Es todas las acciones que yo voy a llevar y el personal de salud sea lo más confortable que se pueda, lo más noble que se pueda, que seamos un equipo para lograr los mejores resultados en el desarrollo. Uno es cuidar el ruido. Todas las unidades tendríamos que tener este tipo de aparatos donde me mida el número de decibeles que hay dentro de las unidades. La Academia Americana de Pediatría marca 45 decibeles durante el día, 35 decibeles durante la noche, y todo que pase de esos decibeles tendríamos que decirle, hey, bájale. Para esto nos recomiendan que las luces, que todos los aparatos que hay dentro de las unidades neonatales las alarmas estén por colores y no con sonido. Los monitores tendrían que estar con las alarmas apagadas, las alarmas sonoras apagadas, y solamente guiarme por la luz, al igual que las bombas de infusión, los ventiladores, las incubadoras. Todos los teléfonos móviles del personal tendrían que estar en silencio. El personal tendríamos que tener una cultura del silencio. De hecho, ahorita, esta foto que ven ustedes aquí es de mi unidad. Hacemos horas penumbra, que en los nuevos artículos te describe que no es necesario hacer las horas penumbra, porque en teoría yo tendría que trabajar de manera individual con el bebé, es decir, yo voy a manipularlo, prender las luces de ese bebé nada más, mientras respeto el sueño de los demás, y trabajar de una manera en silencio. Hay muchos artículos que ya te habla que todo el personal que trabajamos dentro de terapias, no solamente la neonatal, tendríamos que tener una cultura del silencio. Entonces no es necesaria hacer la hora penumbra. ¿Qué pasa con las UCINes que somos bastante agresivas? Pues hacemos hora penumbra para respetar por lo menos algún tiempo, dependiendo de los protocolos que tengan unidades, para que ese bebé pueda dormir, para respetarle el sueño. Y pues aquí nos marca que todos los menores de 30 semanas de gestación no ocupan ningún estímulo luminoso, tendrían que tener cubiertas las incubadoras y ya después irles adecuando el estímulo, irlos regulando, irles marcando ciclos de vigilia y de sueño, para irles haciendo ese reloj circadiano que ellos no tienen. Aquí el contacto con los padres, el contacto con el personal de salud a través de la piel. Aprendemos demasiadas experiencias, y el contacto del recién nacido con el cuidador principal, que en este caso serían los papás, es súper benéfico para ellos. El control del dolor, la nutrición
Y pues ahorita el contacto piel a piel o el cuidado canguro, que es la mejor evidencia que hay ahorita en cuidado centrado en neurodesarrollo. Este es un artículo muy bonito, se les puse la portada. Si quieren tomarle una foto, lo pueden descargar gratis en la Fundación N y ahí te marca toda la bibliografía que hay sobre cómo afecta la luz y el sonido a ese cerebro que está en desarrollo. La verdad es que ojalá que lo puedan leer, está muy bonito. Entonces, ¿cuál es el ambiente de curación que yo puedo ofrecer a mi bebé? El único ambiente que ya está más que estudiado, que ya está demasiado demostrado, es el bebé sobre el pecho de su mamá. Porque la separación cero, que es algo que debemos de pelear todo el personal que estamos dentro de las unidades, el cuidado canguro, el contacto piel a piel, no solo protege a ese bebé de estrés tóxico, sino que también hace interacción con la mamá, hace ese vínculo con la familia y eso le va a ayudar a que su desarrollo cerebral sea aún más rápido. Ya está más que demostrado que el cuidado canguro y ese cuidado que se le da al bebé sobre el pecho de su madre va a proteger la estructura y la función del cerebro en un ambiente hostil. Entonces, vemos aquí que el único ambiente neuroprotector que yo le puedo ofrecer a ese recién nacido es la posición canguro. Yo puedo ser la mejor enfermera, la que tenga más especialidades, pero jamás le voy a poder dar esa protección que le dan sus padres. Antes se le llamaba método madre canguro porque cuando se empezó a hacer, pues lo hacía la mamá para favorecer la lactancia materna, pero a medida que se dan las investigaciones, pues se fueron sumando a esta tarea el papá, tal vez abuelos maternos, abuelos paternos, aquel personal que sea clave para ayuda de la mamá, porque también pues no la vamos a tener ahí 24 horas, ¿verdad? Y esta es una tabla que les puse de cómo el cuidado canguro va a suplir y me va a ayudar a salvaguardar cada uno de los pétalos que yo le dije en la flor, que yo les dije en la flor. Yo puedo hacer intervenciones independientes para garantizar el cuidado en cada uno de esos pétalos de la flor, pero definitivamente este ambiente neuroprotector que yo le doy en la posición canguro me va a decir que yo estoy en la meta número 1 bien. Yo hice un ambiente de cuidado, como les decía, un ambiente sanador de manera óptima. Que en la medida número 2, que significa posicionamiento y manejo de apoyo o agrupación de intervenciones, si yo la hago sobre el vientre de la mamá, yo tengo cubierto ese. Si yo pongo a mi bebé en el pecho de su madre, le voy a disminuir el llanto, les voy a disminuir el estrés, voy a formar vínculo y con eso yo voy a garantizar que la meta número 3 o la media número 3 la tengo garantizada. El neonato con un cuidado sobre el pecho de la madre, reduce el estrés, lo ayuda a autorregularse y eso me va a dar una estabilidad hemodinámica y yo voy a tener cubierta la medida número 4. La mamá está más que escrito que una vez que siente a su bebé, ella puede termorregular para regular la temperatura de ella y la de su recién nacido y obtener una termorregulación mejor que la que se tendría dentro de un cuidado de incubadora. Y con eso yo estoy cubriendo la medida número 5 y pues una de las más importantes, la lactancia materna y la calostroterapia en este tipo de pacientes, que es la medida número 6. Aparte, hay muchísima evidencia que dice que si yo colonizo al recién nacido con la microbiota de la madre, reduzco la tasa de infecciones asociadas a la atención de salud, normalizamos el patrón respiratorio y disminución de los niveles de oxígeno porque se regula la saturación de oxígeno. Y entonces vemos, y esta es evidencia sólida, vemos que solamente el yo colocar al recién nacido en el pecho de su madre, yo estoy garantizando que todos estos puntos que me dicen que tengo que cubrir, los estoy cubriendo, ¿no? Entonces no hay ningún ambiente neuroprotector mejor
que le garantice a ese recién nacido a que yo invite a los padres a estar dentro de las unidades neonatales. Esta es una tablita de cómo el contacto piel a piel con la madre va a estimular todos estos sentidos, porque si bien cuando yo hago un estímulo a ese recién nacido, es un estímulo hostil, es un estímulo agresivo, el contacto piel a piel de la madre lo va a calmar y entonces va a ser un estímulo positivo para ese bebé y voy a cubrir toda esta estimulación que necesita mi bebé, estimulación temprana, ¿no? Para seguir garantizando que ese cerebro en crecimiento está replicándose las neuronas, está haciendo conexiones neuronales. Esta es una imagen muy bonita de una cámara térmica, como una mamá lactante aumenta en el centro, si lo ven, en el centro de sus pechos, la temperatura y en su abdomen, que recordemos que cuando ponemos a un bebé en método canguro, es precisamente en esa zona donde tiene que estar el bebé. Cómo la mamá es capaz, porque es uno de los miedos del personal de salud, el pensar que si sacamos al bebé de la incubadora y lo ponemos sobre el pecho de la madre, se me va a enfriar. Ya está más que demostrado que la mamá tiene la capacidad de termorregular. La medida número 2 es que yo tengo que asociarme con la familia. Todo el personal que trabajamos dentro de unidades neonatales tenemos que pelear. Y así, esa es la palabra. Tenemos que pelear para que los padres estén dentro de las unidades neonatales, porque queremos evitar que haya esta separación física y psicológica que va a repercutir en el desarrollo de ese prematuro. Aquí les puse una pregunta. ¿Cuál es la evidencia que a nosotros como personal de salud nos autoriza a separar al bebé de su familia? Si nosotros buscamos, ahorita que ya hay demasiados artículos y la información está al alcance de todos, no hay ningún artículo que te justifique que tú separes a esa familia de ese recién nacido. Y entonces viene esta paradoja, ¿por qué cuando alguien pelea o cuando alguien sugiere el que la familia esté con su bebé, tenemos que demostrar o justificar por qué tienen que estar juntos? O sea, hay un sinfín de pretextos, que si la mamá es bien chismosa, que no sé qué. Para todo hallamos una justificación para alejar a los papás de su hijo, pero no hay ninguna evidencia, no hay, como decíamos, tenemos que actuar en base a evidencia sólida, no hay ninguna evidencia que me diga que yo los tengo que separar. Entonces, la paradoja es esa. Después de tanta evidencia, ahorita que hay, ¿por qué tengo que demostrar o justificar que la familia tiene que estar dentro de las unidades neonatales? La separación rompe con pautas del comportamiento humano que garantizan que ese niño va a crecer de manera óptima. Aquí les puse una guía, el guía de método canguro, que salió este año, a finales del año pasado, no me acuerdo, es de la asociación de CIBEN, está muy bonita. Les puse la imagen para que la busquen, es gratis, la pueden descargar y ahí te da hasta casos clínicos de qué bebé, tienes un bebé así, no sé qué, y para que empecemos a hacer método canguro. Esto quiero que se les grabe muy bien. La familia no es visita, tenemos que modificar nuestro lenguaje. La familia es parte del cuidado y por eso la medida número 2, tenemos que asociarnos con ella. Los médicos, nosotros como el cuidado de enfermero y la familia estamos en la misma posición los tres, ninguno es más que nadie. Entonces, en esta nueva modalidad, y que ni siquiera es nueva, la verdad es que ya tiene muchos años, pero aquí en México, la verdad es que apenas la empezamos a implementar. Nosotros somos de las pocas unidades que tiene un programa de puertas abiertas las 24 horas sin restricción de horario. La familia no es visita. Tenemos que hacer sentir a esa familia que es parte del cuidado y que su estancia dentro de la unidad es tan importante como la estancia del doctor o la estancia de enfermería. Debemos hacerlos participar activamente en el cuidado. De nada sirve que yo deje entrar a los padres y los tenga sentados a un lado de la cama de su bebé. Lo tengo que involucrar en el cuidado, tal vez en pequeños cuidados. Tenemos que hacer que sean sus padres y los tenemos que hacer sentir seguros. Los tenemos que hacer sentir que ni yo ni el médico le va a proporcionar a ese bebé lo que ellos pueden darle. Porque recordemos, nadie va a un lugar donde no es bien aceptado.
Entonces, si los papás no se sienten aceptados, ellos inmediatamente van a sentir que el que sabe es el profesional de enfermería, que el que sabe es el doctor y que tal vez él pueda llegar a lastimar a su hijo. Tenemos que evitar eso, tenemos que trabajar a los papás para que se sientan seguros y se sientan sus papás, no se sientan una visita. Y esto pues me lleva al derecho número 8 del prematuro, que es que la familia tiene el derecho de acompañar al recién nacido durante todo su internamiento. Aquí les puse estas normas que marca la Organización Mundial de la Salud para la atención de recién nacidos pequeños y enfermos, donde dice que la familia tiene que estar con un niño de toda estancia y eso va a hacer que la puedan leer. También está muy bonita, también está en internet, la pueden descargar. Y la manipulación, me voy a ir un poquito más rápido porque ya es tarde, y pues el posicionamiento es una indicación que está gestionada, es un cuidado que está gestionado completamente por el personal de enfermería, pero es un cuidado tan crítico en el recién nacido prematuro que debería de ser una indicación médica, y todo el personal que atendemos recién nacidos tendríamos que saber la importancia de yo tener una buena posición en mi recién nacido. Los principales beneficios, pues son estos: va a promover la calidad del sueño, va a organizar al neonato tanto en conducta como en neurodesarrollo, me va a hacer ganar, me va a hacer que mi bebé gane peso de manera más rápida, que tenga un crecimiento óptimo, le voy a mejorar el dolor, le voy a disminuir el estrés y va a tener un efecto directo sobre el desarrollo óseo y articular. Las curvaturas espinales, aquí vemos en el dibujo cómo en el recién nacido de término se da esta curvatura que se logra a través de la posición flexionada que tendría en el vientre o en el útero de su mami, y le llamamos curva cóncava. Así yo lo tengo que mantener para que logre este desarrollo así lo tengo que mantener para que logre este desarrollo. Aquí les pongo esto, que quiero que se les quede muy claro: la hiperextensión del cuello me va a dar hiperlordosis y eso va a ser problemas. Son niños que no pueden caminar, son niños que van a tener problemas para gatear, y eso la principal intervención que hacemos y que se marca es en los niños. Hoy los problemas técnicos nos invadieron. Ya sí estaba por terminar. Em, Vamos a ver si se vuelve a conectar. Como dice ella, está en un lugar donde hay muchos problemas de conexión. Sí, hay varios puntos que ella ha comentado. Creo que uno de los puntos más importantes es cuánto tiempo llevamos en México trabajando, conociendo, preparándonos un poco sobre la neuroprotección. Hace muchos años teníamos ideas muy diferentes a las que conocemos hoy sobre posicionamiento, sobre el manejo de la luz, del manejo del ruido. Y ah, en algún momento que tomé alguna capacitación, eh, la terapeuta que nos dio justamente cuidado individualizado del desarrollo nos mencionaba algo muy importante. Justamente cada niño es diferente, cada niño tiene necesidades diferentes y por lo tanto tenemos que darle a cada bebé lo que necesita.
La parte importante que ella mencionaba sobre por qué tenemos que protegerlos de la luz, por qué tenemos que protegerlos del ruido, por qué no hacerlo con todos los bebés, qué más con los prematuros extremos. Eh, Tiene que ver con esta parte que incluso a nosotros como trabajadores nos pasa. El ruido, la luz, tiene una connotación de estrés, pero nosotros sabemos cómo regularnos. A veces pues nos salimos de la sala, buscamos una manera de distraernos, nos vamos a casa, descansamos. Sin embargo, los bebés están ahí todo el tiempo. Otro punto importante es que nosotros, como adultos o los niños un poco más grandes, su cerebro ya está completamente formado. Entonces, ya tiene esa capacidad de poder ir regulándose, esa capacidad de poder decir, necesitas cerrar los ojos, necesitas dormirte. Los bebés, entre más prematuros estén, tienen menos capacidad. Hacían hace rato alguna pregunta con las incubadoras con fototerapia. Pues miren, la verdad es que son dos cosas, ambas cosas las necesita el bebé. Un número uno, tenemos esta parte de la protección con el antifaz, pero al final tenemos las opciones que ahora la tecnología nos da de tener incubadoras que nos dan la posibilidad de que sean híbridas, que sean abiertas o que sean cerradas o poderlas cambiar según la necesidad del bebé. Tenemos incubadoras que también nos dan la oportunidad de decir, nos da la fototerapia, pero lo estoy protegiendo también de la luz. Hay mucha tecnología para poder brindar el cuidado al recién nacido, pero la parte más importante y creo que lo que menos cuesta es todo lo que nos estaba comentando Carolina, es permitir que los papás estén 24 horas dentro de la UCIN, porque si el bebé estuviera en su casa, la mamá estaría ahí pegada todo el día, el papá estaría pegado todo el día. Cuando un bebé acaba de nacer, las visitas son interminables. Siempre hay alguien junto al bebé. Pero si el bebé está en la UCIN y no es una unidad que tenga esta posibilidad de las puertas abiertas, pues no te da esa posibilidad de estar junto a tu bebé. Eh, en algún momento yo les comentaba, incluso nosotros como adultos, si nos sentimos mal, estamos hospitalizados, si nos sentimos incómodos, lo primero que queremos es a nuestra mamá a nuestro lado, porque un bebé no. Entonces creo que sí, la plática no solo nos debe de dar nuevo conocimiento, sino también reflexionar sobre qué estamos haciendo para poder brindarle a los bebés este, este cuidado. Déjenme ver si tenemos, miren, nos hacen un comentario, excelente presentación. Mi aporte es: no todos los sonidos son malos, así es. Existe incluso la musicoterapia para el dolor, el confort y el neurodesarrollo. Eh, Justo, creo que volvemos a insistir, lo importante es hacerlo de acuerdo a lo que cada bebé necesita y les gusta. Les cuento una anécdota. Hace algunos años, cuando todavía estaba yo en la unidad de cuidados intensivos neonatales, les poníamos música de Amnios, no sé si alguien la llegó a escuchar. Y la poníamos para todos los bebés, pero había un bebé muy en especial que cuando poníamos esa música de Amnios, se taquicardizaba, se ponía súper mal, difícil era volverlo a mantener otra vez. Le quitamos la música y se calmaba. Obviamente, cuando ya empezamos a investigar qué era lo que pasaba con un bebé que tuvo su mamá sufrimiento fetal, que tuvo varias situaciones y que pues al final eh, eso lo estresaba en lugar de calmarlo. Entonces, creo que el punto importante es la individualización de cada uno de los cuidados, saber si el bebé está listo para recibir las intervenciones, si lo que nosotros estamos pensando que le va a ayudar realmente lo está aceptando como tal.
Ya regresó nuestra ponente, ¿ya estás lista, Caro? Sí, es que no sabía que me había ido. Sí, sí, ya no me, por favor, avísenme. Ok, muy bien. Continúa. Gracias. Entonces creo que me quedé ahí. Esta, les digo que es una imagen de cómo, gracias. Esta es una imagen de cómo se deforman esta sobre todo, esta que se ve aquí de la columna, la hiperlordosis, cuando hacemos los famosos rociar en el posicionamiento, eso le va a traer problemas en el de indicaciones. Entonces, recuerden que la mejor intervención que yo, utilizamos 3 posiciones dentro de las unidades neonatales. Cualquiera que yo elija tiene que tener estos principios, que es la deflexión, como si estuviera en el vientre de su mamá, la contención en 360 grados al, al dirección que mi bebé se estire tiene que tener ese nido, la característica de que topa y regresa a la posición fetal, la alineación de la cabeza, si el bebé está en posición supina, todo su cuerpo va a estar en posición supina, si mi bebé está girado, la cabeza está girada, todo el cuerpo tiene que estar girado, siempre tiene que estar alineado. Y aquí el confort del bebé, él tiene que estar confortable, él tiene que lograr dormir, porque a través de unas que me va a un rotundo no de esto de que no se tiene, es completamente en los artículos dice que es falta de ética, lo que no se tiene que hacer en las unidades neonatales, hacer nada sirve que mi bebé tenga un nido cerrado en 360 grados si mi bebé no está contenido y jamás se prona a un recién nacido sin esta tablita de surf, porque cuando yo lo prono, el peso del bebé cae en las articulaciones y es como si yo estuviera hincando ese bebé. Imagínense si nosotros tenemos protocolos de cambio de posición cada 3 horas, durar 3 horas hincado, yo creo que a nadie nos gustaría y entonces empieza, es que se me satura, es que se taquicardiza bien feo. No, le está doliendo. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo encima. Eh, no sé, Carolina, si estás lista. Igual si vamos dando conclusiones.
¿Se escucha? Apenas te escuchamos. Ah, bueno, pues ya se me fue el tiempo. Una disculpa, la verdad es que el internet está muy malo aquí. En la medida número 4 nada más les voy a mencionarles que he grabado que esto es completamente una gestión del cuidado de enfermería. Salvaguardar el sueño. Aquí les puse la guía de la Fundación de CIBEN junto con la Fundación N, la pueden descargar, también está en internet, es completamente gratis. Ahí te dice todas las implicaciones que tiene el que yo no respete el sueño. De esto me gustaría que puedan ver esto. El recién nacido pretérmino tiene que dormir, le tenemos que garantizar un sueño de 18 horas para garantizar el desarrollo de ese cerebro, y todo el personal que estamos en neonatos tenemos que estar capacitados en poder identificar esos ciclos de sueño para saber en qué momento voy a intervenir. Es decir, mi bebé está en un sueño activo, yo intervengo, mi bebé está en un sueño tranquilo, me voy a esperar a que pase ese ciclo y tenga la transición hacia el otro sueño para yo poderlo tocar. Antes no lo puedo tocar porque va a ser un bebé que siempre va a estar inestable. Aquí te dice qué medidas voy a favorecer para agarrar el sueño, qué tengo que hacer. Esto lo tendríamos que tener en las unidades neonatales, valorar en qué etapa del sueño está mi recién nacido, si está en el sueño de crecimiento o si está en el sueño de la replicación neuronal, y dependiendo de qué etapa esté, yo decidir, ¿lo puedo mover o no lo puedo mover? O me espero a que termine ese ciclo, hago mi intervención y lo dejo otra vez dormir. En la medida número 5, minimizar el estrés y el dolor. Recordemos que el dolor tiene implicaciones súper importantes en el desarrollo de ese cerebro. Aquí nos dice que el dolor genera estrés, el estrés no genera dolor físico, pero en el recién nacido en crecimiento va a tener tanto dolor como estrés. De hecho, el dolor en el recién nacido se dice que ni siquiera es dolor, es sufrimiento. Estas son las peculiaridades del neonato hospitalizado y cómo responde hacia el dolor, las consecuencias a corto plazo, las consecuencias a largo plazo que va a tener el que yo no maneje el estrés dentro de la unidad, el que yo no le maneje el dolor. Y entonces todas las medidas que yo había hecho con anterioridad de nada van a servir si no manejo el dolor. El dolor es bien velado dentro de las unidades neonatales y a veces les digo parecemos una carnicería, pero entonces hay que tener protocolos, hay que escribir protocolos para todo el personal, hasta el de rayos X, la intendencia, para manejar estrés y dolor en el recién nacido. ¿Qué vamos a medir? Recuerden que el dolor se mide con escalas, hay más de 50 escalas. ¿Cuál es la mejor para utilizar? La que yo sepa aplicar. De nada sirve que yo me sepa 5 escalas de pe a pa si no aplico ninguna. Entonces, ¿cuál escala es la mejor para medir dolor? La que sepa utilizar. Y esta imagen que les puse es en países de primer mundo, ya dice que las escalas son como muy subjetivas porque por la complejidad del neonato, sobre todo el neonato extremadamente prematuro, entonces dice que no nada más, para dolor no nada más bastaría con que yo lo observe y observe sus constantes vitales, porque todo me lo puede alterar. Yo tendría que tener otra medición más objetiva, como son el electroencefalograma, medir niveles de cortisol. Entonces, ellos ya van muy avanzados en México, estoy segura que en muchas unidades ni siquiera aplicamos escalas, y la ciencia, fíjense, ya va en ir investigando cada vez cosas más complejas. La analgesia no farmacológica es súper importante, lo que ya les decía, el cuidado neonatal es bien, pero bien noble. Entonces, yo puedo aliviar dolor, estrés y sufrimiento solo con aplicar estas 6 medidas. Y entonces ya cuando no sean suficientes, pues pasar a la analgesia farmacológica, que sería lo menos ideal, que sin duda hay procedimientos que la ocupan, pero la mayoría de los procesos en el neonato podríamos hacerlo con analgesia no farmacológica y no dañar más ese cerebro que está en crecimiento.
la protección de la piel. ¿Qué es lo más importante? Pues conocer las características de la piel del prematuro y en base a eso aplicar escalas que estén validadas en ellos. Aquí les ponía una escala neonatal para valorar el riesgo de lesiones por presión en ellos. La escala tiene que estar validada porque recuerden que lo que no medimos no lo podemos lograr, no lo podemos modificar, y el uso de escalas lo que me va a dar es la prevención. Yo punteo a mi bebé en qué riesgo está de hacer una lesión por presión, hacer una lesión en la piel, y entonces en base a eso yo prevengo. Recordemos que siempre la mejor medida va a ser la prevención. Tenemos que tener intervenciones neuroprotectoras en la piel y tenemos que tener protocolos escritos en las unidades para el manejo de la piel, para el manejo de la limpieza en el recién nacido pretérmino y sobre todo protocolos para cambio postural, porque a veces malentendemos el hecho de que son recién nacidos con mínimo estímulo y eso a veces lo entendemos como que no le hagas nada, no lo muevas, no. En nuestro querer proteger, estamos dañando porque entonces vienen toda una serie de complicaciones, que si ya le dio atelectasia en pacientes ventilados, que si tiene la neumonía porque no lo movilicé, que si tiene acortamiento de flexores, tiene, no sé, elasticidad de otros, dependiendo a dónde esté girado. Entonces, el cambio postural es súper importante para prevenir lesiones por presión y para prevenir deformidades óseas y complicaciones en ventilación mecánica. Entonces, no porque sea un niño de mínimo estímulo, quiere decir que es un niño que todo el tiempo tengo que dejar en la misma posición. La optimización de la nutrición, pues ya está más que descrito. Aquí les pongo 2 guías que lo marca la OMS, la OPS, de cómo tenemos que manejar los hospitales la nutrición y pues como sabemos todos, la lactancia materna, la calostroterapia. En esta guía que dice Iniciativa Hospital Amigo del Niño de la Niña para niños enfermos y prematuros, te marca que las primeras 24 horas ese niño prematuro ya tiene que tener conectada la NPT y las primeras 2 horas yo ya tendría que tener calostroterapia en ese recién nacido para protegerlo. Recordemos que la calostroterapia es la mejor vacuna que le podemos dar a un recién nacido pequeño y enfermo. Aquí marca cómo se implementan en los hospitales los requerimientos que tienen los bebés. Entonces, también están en internet, también las pueden descargar gratis. Y pues hay muchísimos estudios que ya te dicen que la lactancia materna y el contacto piel a piel, cuando los hacemos de manera conjunta, reducen significativamente la mortalidad en estos bebés. Y aparte, como el que yo ponga a un bebé en contacto piel a piel y aparte le inicia la calostroterapia y lo mantenga con lactancia materna, me va a colonizar todo ese sistema inmunológico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ya no va a haber receptores para que las bacterias, los virus que yo tenga en mi medio hospitalario colonicen a mi bebé. ¿Y eso qué me va a hacer? Va a reducir las infecciones asociadas a atención de salud, que es de las principales causas de mortalidad en el recién nacido. Entonces, como conclusiones, ya para terminar, es que la atención en el desarrollo del bebé, y esto quiero que nos quede claro, a veces lo tomamos como si fuera algo agradable, porque somos personal humano, porque somos muy humanas, porque somos buena onda. No, eso no es opcional, si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Ya hay demasiada evidencia que te dice que lo tienes que hacer sí o sí, sobre todo en usines que tienen demasiada tecnología. Yo presumo que una de las mías es esa, es una de las usines más grandes del estado, tenemos la mejor tecnología, pero somos un usine que no cuidamos desarrollo, entonces de nada me sirve. Esto no es opcional, ya hay demasiada evidencia que te dice que lo tienes que hacer sí o sí, y si no, nunca vas a tener buenos resultados. Ya no es aceptable, dice, ignorado o descartar. Toda esta evidencia ya no es si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Si no lo hago, jamás voy a tener buenos resultados y debe haber aceptación por parte del personal que está en las unidades neonatales. Deben de tener práctica, no solamente dentro del servicio, se tienen que hacer talleres, capacitación, hasta el hecho de colocar una sonda. Recordemos que hay un principio que
dice que si yo toco a ese recién nacido, yo debo de pensar a futuro. El simple hecho de que yo lo toque va a tener una repercusión a nivel cerebral. Entonces, siempre todas las acciones, todos los cuidados que hagamos tienen que estar encaminados a que ese cuidado va a repercutir en el cerebro de ese bebé. Y pues tenemos que aceptar a la familia, todo personal que estamos en unidades neonatales, tenemos que pelear porque la familia permanezca al lado de su hijo dentro de las unidades neonatales. Y este último punto que es importantísimo, que es esencial el hacer políticas, el hacer procesos por escrito en el que todos nos guiemos para tratar a ese bebé, no porque yo lo haga así y siempre lo he hecho así, lo voy a seguir siendo así. Si se marca un protocolo que es mejor para la atención de ese recién nacido, se tiene que seguir, y no porque a lo mejor me tomarlo a mal, sino pues sacar la mejor evidencia de eso para hacer, como les decía al principio, cuidado basado en evidencia. Este es un metaanálisis en un hospital de Estados Unidos que se hizo, cómo todo el personal se formaba en le llaman Wicker, o cuidado centrado en el desarrollo. Es muy bonito, lo pueden descargar también. Ojalá lo puedan leer. Y pues muchas gracias y una disculpa por todo este inconveniente que hubo. Buenas noches de nuevo. Licenciada Carolina, le agradecemos su excelente ponencia, información muy enriquecedora, muy aplicable, pese a los inconvenientes. Fue una ponencia muy buena. La mayoría de los comentarios en nuestras redes sociales nos lo están indicando. Bueno, pues